Buenas noches, profesor. Mi nombre es Natalia Alcíbar y yo le voy a hablar acerca de la prueba y parte del procedimiento sumario. Voy a hablar desde el artículo 158 hasta el 172 sobre la prueba del Código Orgánico General de Procesos. Ok, encontramos en el 158 acerca de la finalidad de la prueba. Y bueno, la finalidad de la prueba es la de convencer totalmente al juez, de justificar cada uno de los hechos dentro del caso. Ok, en el artículo 159, se determina la oportunidad. Y en este se estipula que la prueba es esa oportunidad que tenemos para poder probar los hechos dentro de la demanda, por lo que las partes tienen esa responsabilidad de juntar toda la prueba documental que tengan y juntarla a la demanda, a la contestación de la demanda, a la reconvención y la contestación. De la misma forma, en caso de que se trate de que un órgano jurisdiccional tenga en su potestad una prueba que las partes necesiten, el juez lo que está es obligado a poder brindársela a las partes. La prueba se expondrá de manera oral en la audiencia de juicio. Bueno, también tenemos en el artículo 160 acerca de la admisibilidad de la prueba. Bueno, la prueba está regida, por decir así, a los requisitos de pertenencia, utilidad y consecuencia, y de todo lo que estipule la ley. También deberá ser obtenida de manera ética y transparente. En el caso que el juez dicte, en el caso contrario de que el juez pruebe que la prueba no fue obtenida de forma adecuada, lo que tendrá que hacer es dictar improcedencia de la prueba. Y las partes tienen el derecho de apelar en el caso de que el juez dicte la improcedencia, está en toda su potestad de apelar. Bueno, en el artículo 161 encontramos la conducencia y la pertenencia de la prueba. Bueno, la conducencia trata sobre cómo la prueba contiene los medios correctos y adecuados para poder probar el hecho de la mejor forma. Y en la pertenencia de la prueba se determina que la prueba que se vaya a presentar debe tratar exclusivamente al hecho, ya sea de forma directa o indirecta. Bueno, en el 162 acerca de la necesidad de la prueba. Bueno, la prueba es súper necesaria porque es una parte del proceso indispensable que servirá para justificar y probar los hechos. En el caso del derecho extranjero, un agente diplomático deberá certificar la ley que se va a aplicar. Y bueno, también se determina en este artículo que los conocimientos propios no podrán ser aplicados como prueba. Bueno, en el siguiente artículo trata sobre los hechos que no tienen necesidad de ser probados. Bueno, esos hechos son, por ejemplo, los hechos afirmados por las partes o que ya han sido confirmados por la contraparte, ya sea en la demanda o en la reconvención, todos los que sean determinados en la audiencia preliminar. Tenemos también los hechos imposibles, en los que de alguna forma no hay manera de que suceda o de que se justifiquen. Hechos obvios y que son evidentes al público, ya sea de determinado suceso. Los hechos que la ley presume derecho, es decir, que no admiten prueba porque no se puede eximir de responsabilidad por algún motivo, ya que ciertas cosas están estipuladas en la ley, entonces se presume derecho en ese caso. Bueno, tenemos sobre la valoración de la prueba en el artículo 164. Bueno, se determina que para que una prueba sea valorada por el juez debe seguir ciertas solemnidades del código, deberá ser recopiladas para ser apreciadas en conjunto por el juez, y cuando el juez resuelva el caso, dentro de su motivación debe expresar todas las pruebas que justifiquen su decisión. Bueno, en el artículo 165 tenemos el derecho de contradicción de la prueba, y bueno, esto es básicamente cuando las partes están en todo su derecho, en toda su potestad de conocer y de contradecir las pruebas presentadas por la otra parte. Tenemos en el artículo 166 acerca de prueba nueva. Bueno, una prueba no anunciada en la demanda, en la contestación de la demanda o en la reconvención y contestación de la reconvención podrá ser solicitada, y el juez lo que deberá hacer es aprobar o no aprobar la solicitud de la prueba nueva. Tenemos acerca de prueba en el extranjero. Bueno, básicamente es en el caso de cuando existen testigos que viven en otro país, por ejemplo, fuera del Ecuador. Lo que deberá hacer es notificar a un consulado del Ecuador del país en el que estén viviendo, el cual va a recibir la prueba documental o su testimonio, y solo se podrá librar de exhorto o carta rogatoria en el caso de que no haya un cónsul en el lugar donde vive. Bueno, en el siguiente artículo tenemos prueba para mejor resolver.
Bueno, en los casos en los que no se necesite prueba para aclarar y justificar los hechos, el juez podrá ordenar la práctica de la prueba que considere necesaria. Este es un motivo para suspender y para posponer la audiencia por 15 días. Bueno, en el artículo 169 tenemos la carga de la prueba. Bueno, en los casos en que la parte demandada una contestación breve o que niegue el hecho en la totalidad, no está obligado a presentar pruebas. En los casos de que su contestación tenga afirmaciones muy detalladas o implícitas, sí deberá hacerlo. El juzgador debe ordenar la práctica de la prueba y se hará en una audiencia preliminar en el caso de niños, niñas y adolescentes en materia de derecho familiar y laboral. Bueno, tenemos en el artículo 170 acerca de las objeciones. Las objeciones son un derecho de las partes y pueden objetar cualquier prueba que se considere impertinente, confusa, que no se entienda, etc. De la misma forma, las actuaciones que no se den de manera adecuada, ¿no? Mediante las objeciones se podrá obtener una información detallada y pruebas de buena calidad. Bueno, en el siguiente artículo tenemos la utilización de la prueba. Bueno, se pueden usar pruebas que ya hayan sido presentadas en otros procesos anteriores, pero con una copia certificada y en los casos en que la prueba haya sido pedida a la parte que hubiese hecho uso de su derecho de contradicción. Por último, en el artículo 172 tenemos la presunción judicial. Bueno, todas las pruebas que logren justificar de manera adecuada el hecho y de manera fundamentada, logrando convencer al juez, bueno, toda esa unión de pruebas constituye la presunción judicial, que es la base para poder resolver el caso. Bueno, tenemos ahora acerca del procedimiento sumario en el 332, que habla sobre la procedencia. Bueno, se determina cuándo se ejecutará el procedimiento sumario y, bueno, entre esto resaltaré cuando lo estipule la ley, en acciones posesorias y posesorias especiales, en todo lo relacionado con alimentos, en el que no se necesite de patrocinio legal, en los casos de prestación de alimentos, en un divorcio contencioso, en los que no se haya hablado, por decir así, los asuntos de alimentos de los hijos dentro del matrimonio. Asimismo, en controversias como las relativas a declaratorias de interdicción y guardias. Relativas a honorarios profesionales, cuando haya una oposición por las partes a un procedimiento voluntario, en una controversia que se origina por el despido de manera inadecuada de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, y en controversias generadas por desacuerdos en pagos de expropiación. Ya por último, en el artículo 333, acerca del procedimiento, bueno, se estipulan las reglas, las leyes, por decir así, a las que se debe someter el procedimiento sumario. Bueno, el primero es que no va a proceder en reformas de demanda, en la reconvención conexa tampoco será permitida. Para realizar la contestación de la demanda y la reconvención se dará un término de 15 días, pero se exceptúan los casos en materia de niñez y adolescencia. El procedimiento sumario se ejecutará en una audiencia única que tendrá dos fases, las cuales son saneamiento, que bueno, la de saneamiento es cuando se estipularán los puntos que se van a debatir en la audiencia y la respectiva conciliación. Y su segunda fase es la de pruebas y alegatos, donde se justificarán los hechos y las partes podrán expresar cada una de sus pretensiones y su defensa. Se determinan los términos para realizar la audiencia única en materia de niñez y adolescencia, que es en un mínimo de 10 días y en un máximo de 20. En controversias de despido intempestivo de mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, en un máximo de 48 horas. En todo lo que sea materia tributaria, con acción especial para la clausura de establecimientos, en un máximo de 48 horas. En controversias de alimentos no se admite suspensión de la audiencia para emitir una decisión oral. En todas las resoluciones ejecutadas en procedimientos sumarios serán apelables, menos las controversias que se den por pago de honorarios entre un abogado y su cliente dentro de los procesos no van a ser apelables. Gracias.